para compartir pues estos sentires que han sido reflexiones de hace no mucho tiempo. Muchas de estas reflexiones que se expresan en el libro son caídas de veintes de reflexiones y de encuentros con otros músicos, con otros trovadores. Y en ese sentido tenía desde hace algún tiempo la intención de que un trabajo como el que está aquí expresado en el libro pues pudiera ver la luz. Este trabajo de Jaraneros, Poetas y Vareros tiene muchísimo tiempo ya trabajándose, no como un libro como tal, sino ya tomando solidez en el pensamiento y en el corazón. Y bueno, finalmente pudo ver la luz hace más o menos 1 año y medio, que fue que salió el libro, y la Ediciones La Rana me dio pues una buena acogida para poder pues editar el libro en su taller, para sacar el sello de esta editorial. Y por otro lado también quiero agradecer muchísimo a Conrado, que no está él ahora acá, está en la Ciudad de México, que él pues fue mi editor, fungió como mi editor, y que ahora también está con otros trabajos que están llevando a cabo alrededor también de la misma tradición del huapango arribeño, lo cual me da muchísimo gusto porque es un erudito en estos temas de la cuestión técnica de la edición. Conoce además el tema, desde dentro también conoce el tema. Y bueno, me parece que el agradecimiento pues va en ese sentido, ¿no? Yo no me había dado cuenta justamente que el festival es un espacio donde se gestan muchísimas cosas. Hasta ese tiempo, ¿no? Que después uno empieza a hacer la memoria, que empieza a hacer el feedback, empieza a decir, no manches, pues sí, claro, ¿no? O sea, yo crecí, yo todavía me acuerdo nítidamente estar bailando la mañana de algún 1 de enero aquí en la plaza, ¿no? Las mojigangas, antes venían unos como apaches, ¿no? Que traían unos como espejos. Me acuerdo mucho también de las mojigangas de Diablo que venían, y por supuesto también de los talleres que siempre se han hecho. Entonces, de esa manera fue como me parece que pude yo encontrar un cauce en la música. Yo pues hoy estudié música de manera en la academia, pues en una escuela de música, y pues justamente pues el tiempo va haciendo como lo que tiene que hacer, ¿no? Y va abordando y va desbordando pues los destinos de cada quien. Y en ese sentido de bordar y desbordar me llamaba un poco la atención hace rato pues estar escuchando el testimonio de doña Chole. Yo que conocí también a doña Esperanza como parte más de la comunidad, yo siendo parte de la comunidad que conocí a doña Pera, y en ese sentido, curiosamente el libro se llama Bordar y Desbordar en alusión a la feminidad. Normalmente en el rancho, en los pueblos como Jichú, pues pocos son los hombres que bordan, ¿no? Es una tarea que está como dedicada a las mujeres. En ese sentido también, pues el libro pretende dar de alguna manera un lugar a la presencia femenina que no la tiene, yo creo, en el huapango arribeño todavía, como en algún momento puede que la tenga, puede que no. Eso ya no me corresponde a mí, ¿no? No tengo remota idea, pero sí de alguna manera poner en la palestra el tema de la mujer, porque finalmente pues son ellas las que propician, ¿no? De alguna manera, o las que permiten que suceda la magia, ¿no? En esta misma poesía que presenta el libro, dice otro verso, dice: soy hijo de doña Esther, mujer de rancho y palabra, que por un abracadabra oyese en su acontecer roble fuerte, al fin mujer, y a quien pude siempre asirme, ¿no? Quien me ayudó a descubrirme, y no recuerdo qué más sigue,
pero finalmente, o sea, la mujer siempre pues ha sido un sostén, un pilar en todas las escenas de la vida cotidiana, creo yo, y que esa deuda amorosa dentro de la tradición huapango arribeño, hablando puntualmente en lo que tiene que ver el ejercicio de la misma tradición, me parece que todavía está pendiente. Ojalá que en algún momento pudiéramos, ¿no?, ver que las mujeres también se suban a un tablado. Entonces, en ese sentido, pues va el libro y en esta primera parte del libro, como el encuentro con la tradición, ¿desde dónde, no? También que son herencias muy valiosas que nos salvaguardan donde quiera que andamos, porque, bueno, yo también soy migrante, yo no vivo en Jichú completamente, y estas cosas yo creo que son las que nos sostienen estando fuera. Nosotros, yo como migrante aquí al interior del país, me entiendo más con mucha gente. Por ejemplo, yo que radico en el estado de Querétaro, ahí hay una comunidad entera, ¿no?, de migrantes de acá del Carricillo. Incluso a manera de juego dicen, hay más gente ahí en la Tortuga de Carricillo que en el mismo Carricillo, ¿no? De hecho, yo luego le digo a un amigo, acá es el nuevo Carricillo. Y justo en esas comunidades migrantes es donde yo me he podido reinterpretar, donde he podido abrazar justamente estas partes que a nosotros nos sostienen, ¿no? Y la fiesta, esta fiesta, a mí me parece que nos da pues madera muy sólida para poder andar donde andamos. Tali, y en tu libro, en esa primera parte, mencionas cómo tu papá un día llegó con una hoja de libreta y te la mostró para que empezaras a construir versos. E igualmente Goyo Oviedo también fue uno de tus primeros maestros en este arte del huapango arribeño, y tu historia de vida se fue entreverando de una manera que estás enraizado en esta tierra en donde florece esta tradición, pero la vida también, como bien lo mencionaste, te llevó a migrar desde una muy temprana edad al estado de Querétaro, en donde estudiaste en el Conservatorio de Querétaro. En ese sentido, pues también tienes, además de esta raíz en la tradición misma, pues un conocimiento técnico, histórico de la música. Y yo quisiera también eslabonar un tema que me parece muy importante y que es de alguna manera también un segundo momento desde mi punto de vista del trabajo que estás presentando, y es la parte de la música misma, de toda esta historia que has tenido de ser, digamos, un cultor del huapango arribeño, pero también pues toda tu historia que tienes en paralelo al ser un músico que estudié en un conservatorio, que tocas el piano y otros muchos instrumentos, y que también has tenido de alguna manera un camino en lo que le llamarían, si no me equivoco, la nueva canción. Es decir, todo ese mundo, cómo se va entreverando en ti para hacer este análisis que se me hace muy interesante, histórico, de lo que ha sido pues la evolución de la música de vara, en cuestiones musicales, en cuestiones también pues de literatura, de la lírica. Es decir, cómo va este mundo también permeando, porque además me parece, por lo que comentas en tu libro, que al decidirte a hacer este trabajo, que no es algo que se te haya ocurrido recientemente, sino que precisamente viene de estos años en el que estabas pues presentando tus trabajos en la escuela, etcétera, y que decidiste, no, pues yo quiero hacer una tesis sobre el huapango arribeño, y había pues cierta reticencia, ¿no?, por esta cuestión como eurocéntrica que existe en las escuelas de música, en que ven con desdén pues las tradiciones culturales, porque solamente lo europeo es lo que importa. En ese sentido, preguntarte cómo has conjuntado esos mundos, y también pues un poquito que nos pudieras hablar de cómo ha ido evolucionando
la música de vara sin perder pues su esencia, que es al fin de cuentas el vínculo con la gente a la que pertenece. Y también cabe mencionar que si a partir de esta plática van surgiendo preguntas, pues estaría muy bien que levantaran la mano y que también ustedes compartieran alguna inquietud. Sí, gracias. Bueno, pues fue un reto, ¿no? Muy grande. Desde que yo empecé a escoger mi tema de investigación en la carrera musical, pues sí, algunos maestros se fueron de bruces, ¿no? Porque no sé si en el libro lo comento, pero pues esperaban que hiciera un análisis musical de la sonata para piano número 3 de Mozart, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo salgo con mis cosas de Huapango Ribeño, y fue así como de, pues, what the fuck, ¿no? Como diría el chicken. Entonces, fue un reto, honestamente sí, luego las bajadas de moral no son tan chidas, pero pues yo me aferré a eso, o sea, dije, pues esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y el bullying, pues musical también en la escuela no está tan chido, ¿no? Pero ya después uno se va dando cuenta que realmente, o sea, que realmente vale la pena, porque sí hay un discurso que si uno no tiene como la convicción plena, pues sí, fácilmente uno puede abandonar este tipo de cosas, ¿no? Incluso el que hoy es, creo que es el director de ahí del concert, abogó para que no me titularan. O sea, porque después me dijo mi asesor, ¿no? Así, oye, digo, esto tal vez no lo tengo que estar diciendo. Políticamente no soy muy político, ¿no? No sé si sea políticamente correcto y no me importa. Abogó para que no me titulara, porque esto no era música. O sea, porque ¿cómo crees, no? Pues la tesis se llama Huapango Ribeño, diacronía de la expresión musical y poética de la Sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro y la zona media San Luis Potosí. Esa es la investigación, el título de la investigación. Entonces, pues, ¿cómo, no? O sea, esto no es música. Y eso era lo que argumentaba este señor, que era una investigación más antropológica, ¿no? Cuando, pues, lo único que estaba dejándonos en claro era la ignorancia, ¿no? Con la que de repente operan ciertas personas al frente de ciertas instituciones. Entonces, inteligentemente mis sinodales y el asesor, pues le tuvieron que explicar ahí lo que sucedió, ¿no? De qué se trataba, de qué iba la investigación. Y luego, el conocimiento como musical que nosotros llevamos ahora a cabo en el grupo, o que hemos empatado con la tradición, no hemos hecho nada extraordinario, vaya, ¿no? Decíamos, platicando con Alex, ¿no? Pues es que la música es una y el sonido es uno, ¿no? Nada más cambia la forma, en realidad. Y pues la poesía o es poesía o no es poesía, ¿no? Cambia nada más la forma. Y en ese sentido, pues el discurso musical que yo he trabajado en la tradición, de alguna manera ha ido pues siendo revisado meticulosamente, porque no sé si sea cuestión como de la formación de uno, que yo sí soy muy, pues trato de tener cuidado con las formas, ¿no? Incluso el mismo libro tiene la forma de un compromiso, un saludo, luego un tema, luego una bravata y luego una despedida, ¿no? Entonces las cuestiones musicales que trabajo yo en mi quehacer como músico están como en ese mismo margen de la tradición, sí es desbordarlo, pero dentro de sus mismas formas y posibilidades. En ese sentido, pues, no he tomado yo como muchas herramientas de la música. A mí me gusta mucho la música contemporánea, la música clásica contemporánea, ¿no? Mario Lavista, por mencionar algunos mexicanos, Silvestre Revueltas, por supuesto, Leonardo Velázquez, ¿no? Otro compositor de la música moderna. Aquí el mismo maestro Gabriel de Dios, que él también hace música, es compositor. Me gusta mucho la música así rara, ¿no? Sonidos, etcétera. Maestro, disculpa la explicación, es de manera somera, ¿no? El puntillismo, el dodecafonismo, Xenakis, Messiaen, todo eso, ¿no? A mí me gusta mucho la música contemporánea. Sin embargo, no hemos incursionado para integrar como esas formas dentro del huapango arribeño.
ha sido siempre como buscando como el mismo cauce, ¿no? Como el mismo cauce que trae ya de por sí la música, y que yo les digo mucho, la música del huapango arribeño es como la escuela clásica de la música tradicional, y el huapango huasteco es como la escuela del jazz de la música tradicional. Nosotros en el huapango arribeño hay formas, por ejemplo, para tocar un son, ¿no? Los arcos, las arcadas, las formas, los adornos, es toda una forma como muy definida. Y cuando alguien no está ejecutando el estilo que se tiene que ejecutar en el arribeño, de inmediato se nota, se escucha. Dices, ok. Entonces, pues en ese mismo sentido, la escuela como clásica arribeña, digamos, ha sido pues continuada, ¿no? En el trabajo que ahora hacemos. Y pues es algo que a mí realmente me hace pues muy feliz, porque me permite comunicarme con los demás, que creo yo que eso es como la sustancia, ¿no? De la tradición misma, de cualquier tradición, el hacer comunidad. Si mi trabajo como trovador no me vincula a alguien, me parece que entonces deja de tener razón de ser. Hay una corriente que se llama el arte por el arte, de la cual yo no formo parte. Es eso, ¿no? Yo toco bonito por tocar bonito, y yo lo observo mucho en la escuela de la música académica, ¿no? Hay músicos que tocan y tocan y tocan y tocan, y dices, ok, ¿no? ¿Y qué? O sea, ¿eso qué me deja a mí? ¿Con qué vínculo lo que tú estás haciendo, no? Entonces, me parece que nuestra tradición tiene como esa singularidad que nos permite tejernos a los demás, bordarnos a los demás, y en ese mismo sentido reinventarnos, desbordar lo que ya somos a otros horizontes. Muy bien. Hay una parte también del libro que a mí me resultó muy, muy importante, fundamental, un poquito para hacer un puente también en esta parte musical. Me llamó mucho la atención toda esta investigación que realizaste, y de cómo también ha habido una evolución en los instrumentos que se utilizan en el huapango arribeño, como por ejemplo a iniciativa se cuenta de don Simitrio Aguilar, aunque también don Chevo, ¿no? Creo que en el libro mencionas que también él sostenía eso. En el año 53, comentaba don Simitrio, se incorpora la vihuela en el huapango arribeño, y de cómo en una época se usaban 2 violines y una guitarra sexta, aunque también la huapanguera ya había tenido presencia según lo que se cuenta, o inclusive el clarinete también en algunas zonas. Es decir, una música viva que ha estado también pues en una evolución, pero reitero, sin perder un fundamento, sin perder un reglamento que pues está muy, muy definido, y que es otra, digamos, de las partes del libro que yo quisiera que pudieras compartir, porque quizás haya algunas personas que por primera vez se acercan a esta fiesta, al mundo del huapango arribeño. Háblanos, Tali, un poquito del reglamento, de la construcción poética, de lo que sucede en los camarines, que también tiene su propia dinámica, porque a lo mejor muchos piensan que el huapango arribeño tiene solamente esta vertiente de la topada, y no, existe una vertiente que es el canto a lo divino, como dirían los payadores chilenos, la música de camarín, como se le conoce. Entonces, no sé si también nos pudieras compartir sobre este otro eslabón que tiene tu libro, que es el reglamento. Sí, bueno, el reglamento en términos como muy generales es la normatividad que rige el ejercicio musical y poético de la tradición. Nosotros no, como músicos, como trovadores, no agarramos y lo que se nos ocurre, ¿no? O sea, no hacemos el ejercicio del destino, no es como así. O sea, y toda la normatividad está vinculada con la cotidianidad. O sea, el reglamento, por ejemplo, marca que cuando tú inicias cualquier compromiso tienes que saludar. Cuando tú llegas a un lugar, a la casa de tu vecino,
si te abren las puertas, pues saludas, ¿no? Es como lo primero. Luego entablas un diálogo, luego vas al cotorreo y luego, bueno, ya nos vamos, ¿no? Es como la dinámica. Si ustedes piensan, por ejemplo, si lo pensamos con la pachanga de alguien, te invitan a un bautismo, ¿no? Llegas, saludas, luego, ay, qué bonito bautismo, chalala. Si tomas ya el calor de los alcoholes, pues un chistecito, bailas, cotorreas, ¿no? Ya luego te peleas y ya entonces se acaba todo. Digamos que es como la dinámica de esa misma cotidianidad, bueno, omitiendo lo de la pelea, como lo de esta convivencia que va como subiendo de tono, como subiendo a otros recovecos, y ya después es la misma dinámica, por ejemplo, que nosotros con la que nos cotidianamente nos ejercitamos en la tradición. Cuando uno llega a un compromiso, pues lo primero que llegas al llegar es el saludo, luego hablas del tema, ¿no? Si es un bautismo, pues hablas del tema del bautismo. A mí me gusta hablar del tema del agua por la cuestión de la crisis hídrica que vivimos y que pues a nadie le gusta ni siquiera mencionar, que dentro de poco pues se va a poner más difícil de lo que ya está. Y después pues vienen a lo mejor otro tipo de poesías en esa misma tónica que cierra uno siempre con la despedida, con el agradecimiento. El reglamento va en ese mismo sentido, es como la normatividad que rige las cuestiones poéticas y musicales que se tienen que respetar en una tradición, y son muy observadas por la gente, por los conocedores, por los maestros, ¿no? de la tradición. Y en ese sentido me gustaría mucho como a poner el foco en el caso de las topadas, porque siempre pues es como lo que más llama la atención, y donde creo que se ha centrado mucho también la tradición, ¿no? En las topadas, aunque está la vertiente del canto a lo divino, que justamente el 3 de enero, por lo menos en lo que respecta a la jurisdicción, digamos, eclesial a la que pertenece Jichú, el día 3 de enero es el día del canto a lo divino, se celebra en Jalpan, y justo allí porque el niño de la mezclita, el Santo Niño de Jalpan, tiene una presencia súper importante en toda la región de la Sierra Gorda. Entonces, en el caso de la topada, pues estos mismos reglamentos son los que rigen el buen gusto de los trovadores en el momento, por ejemplo, del aporreón, ¿no? Que el fundamento es como de obligación. El trovador tiene que hablar forzosamente de los temas que se traten. En este caso, por ejemplo, el festival, pues tenemos que hablar pues de lo que se aborda aquí, de la tradición, de la esperanza, de las mujeres, de la vida, de los temas actuales también, por ejemplo, ¿no? Se puede hablar. Y luego, en el caso del aporreón, pues el reglamento también marca como ese buen gusto, el buen estilo, ¿no? El respeto, que me parece que es algo que va en declive en algunas generaciones de músicos jóvenes y otros no tan jóvenes. Entonces me gustaría citar a don Amador Ramos en una conversación que tuvimos hace casi 3 años allá en su casa en Río Verde, y él dice: ¿Cómo anda la poesía ahora? Dice: yo no critico que la tallen mal, no más que yo, conmigo, algunos les oí unas poesías feas, cochinas, feas, y a mí eso no, se oye feo. Oiga, mire, allí van señoritas, van señores, van señoras, de todos, niños, niñas, van allí a oír. ¿Y qué van a oír? ¿Una cosa de esas? Es decir, el reglamento también cuida las formas más sensibles en cómo nosotros nos tendríamos que relacionar con el otro, con la otra, con el otro. En ese sentido, me parece que estas cosas, estos espacios, fiestas como estas salvaguardan pues toda esa, yo diría, hasta sacralidad misma y el espíritu mismo de la comunidad que se expresa a través de estas formas, ¿no? Y que nosotros también, como ejecutores de estas músicas, tenemos también que aprender a salvaguardar, porque ya quedan muy pocos espacios como estos. Yo he visto o he escuchado de festivales en otros lugares donde su festival es un toquín masivo, ¿no?
y a nosotros nos tratan como si fuéramos negritos bimbos, ¿no? Uno y otro, y órale, sale, vámonos rápido, ¿no? O sea, no tienes ni oportunidad de sonorizar, de ecualizar, es un producto más. Y es el capitalismo rampante adueñándose de las expresiones que tendrían que ser más respetadas de una comunidad, ¿no? Entonces, espacios como estos, formas como estas, como el reglamento, a nosotros nos dictan de alguna manera un orden, una liturgia, una organización que se tiene que respetar para que esto siga haciendo. A mí me espanta mucho, hace poquito topamos con un compañero que, híjole, mano, yo, o sea, de verdad a mí me da pavor ver que de repente un trovador se suba que ya ha sucedido, a mentarle la madre al otro, ¿no? O con un discurso, híjole, no tengo ni palabras, ¿no? O sea, groserías por aquí, por allá, leyendo en el celular desde el tablado. O sea, a mí de verdad me da pavor pensar que los chavos o que los jóvenes que aspiran a trovar o a tocar incluso, vean eso y que digan, hijo, entonces sí se puede hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque acá arriba no se promueve la violencia. O sea, lo que menos promueve una tradición como el huapango arribeño es la violencia, es lo último que se promueve. Incluso un día fuimos, porque por ejemplo en mi grupo yo sí les digo, nosotros no cantamos narcocorridos, ni reggaetón, ni esas cosas, ¿no? Ahí con el reggaetón tengo un tema, porque a Alex sí le gusta el reggaetón, ¿no? Pero narcocorridos definitivamente así no. Y sí somos muy explícitos. Incluso hay comunidades en las que no nos invitan porque no tocamos narcocorridos, ¿no? Pero el huapango arribeño, pues no. O sea, es la antítesis de la violencia. Y tenemos que seguir salvaguardando esos espacios, porque así como están las cosas, no va a faltar, o sea, que en determinado momento podamos, pues ahora sí que padecer de este tipo de cosas. Entonces la reglamentación es eso, ¿no? Es llevar la comunidad a un tablado, es llevar la comunidad al baile, es llevar la comunidad a la escucha en este marco de fiesta y de comunidad. Y bueno, tal y también en el libro, en cuanto a temas de fundamento, aunque sea como dice el dicho, una breve pinceladita, pero hay una parte muy interesante en el que mencionas pues los temas que se plantean y de variantes, por así decirlo, que son muy originales, muy creativas, las llamadas toñitas, las llamadas perritas también. No sé si le pudieras comentar a la gente un poquito sobre qué son esas travesuras que los trovadores arribeños suelen hacer desde hace pues muchísimo tiempo. Bueno, primero las toñitas y luego las perritas, ¿no? Pues las toñitas, creo que nadie tiene idea como que bien de quién las inventó. Yo incluso creo que una vez le pregunté a usted, don Guille, y me decía que había escuchado a algún trovador que le había comentado de algún otro trovador, pero que no había como certeza, ¿no?, de quién había empezado con las toñitas. Las toñitas son un subgénero de la lírica decimal, del huapango arribeño, donde se personifica a la mujer en toñita. Entonces se le canta a Toñita. Ahí creo que tú ahora en la topada me comentaron que cantaste varias toñitas, y las toñitas, como son temas que hablan de amor, son poesías que hablan de amor, están dedicadas especialmente cuando hay una celebración matrimonial, vamos a decir en un recalentado, en la comida de una boda, incluso en la topada que se celebra en el marco de una boda. Y justo eso, o sea, las toñitas son como la personificación de la mujer en el nombre de Toñita, y se le alude, se le corteja, todo el tiempo se está hablando de Toñita, ¿no? Por ejemplo, don Guillermo tiene un disco de puras toñitas, me parece, don Guillermo, no me acuerdo, pero grabó un disco también de puras toñitas. Y bueno, esa es como la peculiaridad, ¿no? Y justo, o sea, el reglamento marca, ¿no? O sea, las toñitas se cantan en el marco de esta celebración. Nada está escrito, así como el reglamento no está escrito, pero se podrían cantar tal vez en algún otro momento toñitas, pero están pensadas exclusivamente en el marco de una celebración nupcial. Y luego las perritas,
que las perritas son temas que hablan de las crisis, por lo menos no sé si en la década de los 80s tal vez, se escribían muchas toñitas y se cantaban muchas toñitas, y la perrita o la perra era la crisis, ¿no? Y ahí viene la perra, y la perra anda haciendo estragos por Río Verde, y la perra ya llegó hasta Jichú, y la perra anda por aquí por allá mordiendo a todo el que se le deje, ¿no? Entonces las perritas son como ese otro subgénero de la lírica ribeña, donde se habla justo como de la crisis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la perrita podría ser la crisis hídrica, ¿no? Que en muchas comunidades, que en pueblos como Jichú, por ejemplo, se viven la crisis hídrica. Jichú es un pueblo donde la escasez de agua, yo no sé si sea por deficiencia o por falta de eficiencia de la administración pública, el agua no llegue a todos, pero por lo menos aquí en la casa de mi mamá, en los meses de abril, de mayo, de junio, el agua llega a 1 hora cada tercer día, ¿no? Y con eso pues haces milagros. No sé si sea porque por acá arriba se la roban, hay ordeñas y nadie, o sea, un desorden. Dijo Nacho Villa, pueblo sin ley. No sé si sea por eso, pero en este caso, por ejemplo, la perrita podría ser la falta de agua, ¿no? Y bueno, otro eslabón también del libro de Tali es un glosario en el cual pues hay algunos conceptos que se aclaran, ¿no? El significado de camarín, por ejemplo, de velación, de topada, de lo que es el tarango, el son, el jarabe. Y bueno, yo quisiera en esta parte, como el tiempo es también corto, si alguien de ustedes quisiera preguntar alguna inquietud que haya surgido en este rato de conversación, estaría muy lindo también poder escucharlos y poder a partir de su palabra bordar también que Tali borde algún sentir. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta, algún comentario sobre este trabajo. Por acá en la gente que está escuchando, alguna pregunta, alguna inquietud, comentario. Por acá Leopoldo. Tali, hay una cuestión fundamental que acabas de mencionar. El reglamento no está escrito. ¿Debería suceder que el reglamento quedara escrito? ¿O es tan dinámico que en cada momento está haciendo algo distinto? Y en todo caso, bueno, voy a hacer una pregunta irresponsable, pero también con jiribilla. ¿Quiénes tendrían que registrar ese reglamento? Sí, bueno, justo, ¿no? Así como hace rato lo expresaba yo, nada está escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo apela uno? Como a la dinámica comunitaria. O sea, el reglamento está observado como desde la comunidad, de cómo la comunidad va fluyendo en el tiempo, de cómo ese movimiento de la comunidad es, como yo le decía, se expresa a través de estas formas, ¿no? Por ejemplo, estas cosas de que alguien se sube a un tablado y dice peladeces y dice sandeces de un tablado, pues es también un reflejo de lo que abajo sucede, ¿no? Entonces, aunque no esté escrito, sí hay como cosas que por tradición se tienen. Aquí en el pueblo, todo el mundo se saluda. Buenos días, buenas tardes. Y si alguien no te saluda, aguas, ¿no? O si no le saludas a alguien, aguas. Porque de repente sí somos muy dados como a eso, ¿no? Como a tomarlo personal, aunque tú hayas pasado y no hayas visto a la persona, ¿no? O es cuando si te enojas con alguien, por ejemplo, ahora que se vienen las campañas políticas, medio Jichú se deja de hablar. Ya pasadas las campañas no pasa nada, ¿no? Abracémonos y tomemos juntos. Pero en las campañas, familias se dejan de hablar. Entonces, en ese sentido, lo que recupera el reglamento es como eso, o sea, como el respeto al otro, ¿no? Como la atención al otro, o sea, la comunidad, aunque no esté escrito. Que si se debiera escribir, yo creo que sería hacer trampa, ¿no? Porque primero, ¿quién lo va a escribir? Incluso yo, por ejemplo, seguramente me voy a echar a más de algún compañero encima por esto que hice. Pero yo tengo la conciencia de que pues
el huapango es movimiento, ¿no? Porque si no se muere. Y todo el tiempo ha venido cambiando. Y sé que tal vez algo de lo que aquí yo expresé, el día de mañana ya no va a ser, ¿no? En ese sentido, honestamente, escribo sin tapujos y sin miramientos de eso, porque uno mismo es un ser en movimiento. La última parte que escribí justo apela a esto, ¿no? A mi derecho a decir, en mi derecho a escribir, en mi derecho a hacer, en mi derecho a cantar. Dice, como muchos que han migrado, como muchos que hoy digitan, y que como sal crepitan en el fuego del pasado, yo soy de eso, soy arado, pero no del inmutable. Yo lo aclaro, ¿no? O sea, yo no soy un ser inamovible, como todo mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento, pues que si debiera ser escrito, me parece que se perdería de alguna forma como la magia, ¿no? Que envuelve, como el misterio, que creo que el misterio ese siempre tendría que ser misterio. Es como lo que decía Galeano, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la utopía? Para seguir caminando. El día que a mí me llamaba mucho la atención en el sentido de escribir, porque Alex Montaño me decía que le habíamos dado en la torre a un chorro de cosas cuando se empezó a escribir, cuando la lengua se empezó a escribir, que se le dio en la torre a un chorro de cosas también, ¿no? Que suceden en esto, en la oralidad, que es también pues otra forma de comunicación. Entonces yo creo que en ese sentido primero habría trampa en que alguien dijera el reglamento es esto, ¿no? Porque también hasta uno en el mismo juego de la topada, aunque tú sepas, por ejemplo, yo ya la regué, ¿no? Y el contrincante te evidencia, tú buscas ahora sí que hay la lagunita legislativa, ¿no? Para ver en qué te puedes defender. O no me equivoqué porque yo hice esto y tú hiciste esto y chalala, ¿no? O hay trovadores que te ponen trampas, te dices, uy, según tú eres conocedor y ya metiste las patas, ¿no? Ya infringiste el reglamento de alguna manera. Entonces tiene uno que tener como mucha claridad en la mente como para saber, ¿no? En qué sí estás incurriendo y en qué no. Entonces, ese es como el reglamento, y en ese sentido me parece que, pues que no, que el misterio está justo como para seguir siendo. Y bueno, aquí tenemos... Bueno, yo no pido la palabra para mí, me importaría mucho escuchar unas palabras de este gran cuentacuentos y otras palabras de Frino, que está allí en Frino. Me gustaría que, aunque fuera brevemente, ellos nos dijeran alguna cosa bien importante, como tantas que saben y ejercen, sobre la palabra, sobre la oralidad y sobre el vínculo histórico que tenemos los trovadores con, tú sabes, dónde están las raíces, porque una tradición como esta no empieza en un individuo ni termina en un individuo, es un patrimonio de una comunidad, y los trovadores somos también un gran colectivo que vamos a lo largo del tiempo poniendo nuestro granito de maíz, pero cumpliendo lo que Geray Rodríguez sabiamente ha dicho una y otra vez: recibir lo entregado y entregar lo recibido. Yo quisiera que ellos nos dijeran algo. ¿Empiezas tú o él? Muchas gracias Guillermo, muchas gracias a las personas que me invitaron a esto. Yo soy cuentacuentos, soy músico también y trovador. Entonces platicábamos con Guillermo de la importancia que tiene la tradición respecto a que lugares como este tienen espacios como este, tradiciones como esta, nos llevan hacia 2500 años antes, donde estaban los aedos y los rapsodas, y en donde la virtud no era escribir, sino hablar y cantar. Cuando Tali dijo, quizá en algún momento también Alex dijo, se le están dando en la torre algunas cosas que ponemos por escrito, es la convivencia que tenemos con la cultura escrita, y por eso la necesidad de ponerlo, lo que tú piensas, en un libro, ¿verdad? Sabiendo desde lo que nos dices que eso quizá mañana ya estará en el olvido, pero lo que no queda
es este misterio del que hablas y que nos tiene aquí desde hace 2500 años, respetando la palabra, respetando la virtud de la palabra hablada, de la oralidad. Una cosa notable, un aspecto notable que tiene esta región, y lo veníamos hablando con mi compañera que viene conmigo, la gente habla bonito, las personas hablan bonito. La señora de la tienda, el señor que vende, la señora que vende los elotes, la señora, el señor que están comerciando, hablan bonito porque escuchan la palabra tradicional y saben que que en este pueblo y en esta región hay un prestigio por la palabra hablada. También platicábamos de que hemos, desde mi punto de vista, sobrevalorado la cultura del alfabetismo. Que parece ser que aquel que es alfabeta no tiene sabiduría. Sin embargo, hablábamos de que aquí hubo, dice Guillermo que conoció muchos grandes poetas que hablaban y cantaban hermoso, pero que no sabían escribir. Y eso es algo verdaderamente notable en el concurso de la cultura de la oralidad, en esto de la cultura de las leyes, de los reglamentos que no se escriben, pero que están en el corazón de las personas, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Y la gente, la ley, lo sancionable está en el corazón de las personas realmente. Ahí es donde funciona lo que está bien, la ética, la moral y después la ética personal. Y entonces por eso es notable. Iba a hacer un comentario nada más para terminar y pasarle a Frino. Muy importante lo que dijiste, Tali, respecto a que en los conservatorios se desdeña la cultura y la música tradicional. Un músico con el que tuvimos mucho contacto y que quizá conozcan algunos, Víctor, que toca el acordeón y es especialista en música de tango. Él estudió 10 años en Rusia y él conocía mucho más porque en los conservatorios de Rusia todos los músicos están obligados a conocer el repertorio tradicional de su país. O sea, tú tienes que tocar el repertorio clásico europeo, pero además tienes que tocar la música tradicional de tu país de punto a punto. Entonces Víctor, especialista, conocía mucho más de la tradición rusa, de Siberia y de los Cárpatos y muchos lugares de por allá, y no conocía la música tradicional mexicana, porque aquí en los conservatorios no entra, no está en esto. Entonces, poco a poco, a través de tu trabajo, se tiene que dar eso de que en los conservatorios mexicanos se toque y se ponga en el currículum, en la currícula obligatoria, la música tradicional mexicana, que es enorme, y como lo hemos sabido, tienen que venir de otros lugares a hacer los grandes compendios de música tradicional. Bravo por tu labor, bravo por lo que tienes aquí. Pues primero que nada felicitarte, Tali, porque un esfuerzo como la publicación o el libro que estás presentando, que este año has estado presentando, supone conocer las tradiciones